Ya solo quedan 4, en lo que ha sido un emotivo mundial de clubes, con sorpresas, golazos y emociones en todos los cruces. Aquí analizamos las 2 semifinales y usamos el simulador de resultados para saber las chances de pasar de cada equipo. La primera semifinal será entre el Fluminense y Chelsea. Desde ahora en más, todos los partidos se jugarán en el estadio MetLife, que también será la sede de la final del Mundial del 2026. Fluminense clasificó tras derrotar al Al Hilal por 2-1 en Orlando, con goles de sus mediocampistas Martinelli, quien anotó con un gran remate, y Hércules, quien volvió a ser el hombre del gol importante para marcar el segundo y definitivo. El Chelsea pasó de ronda tras derrotar al Palmeiras en Filadelfia. Comenzó ganando con gol de Cole Palmer, pero Estevao, quien se unirá al club en días, les anotó un golazo para empatar. Hacia el final del partido, un centro que se desvió en el camino dejó mal parada a Weverton y les dio la victoria, dándole el pase a semis. Estos equipos nunca se enfrentaron entre sí, pero ya tienen experiencias en el Mundial de Clubes. Antes de este torneo, Fluminense enfrentó a un rival europeo, el Manchester City, en la final del 2023, partido donde terminó goleado por 4-0, aunque muchos recuerdan el juego de posesión que intentó el equipo dirigido por Fernando Diniz. El Chelsea jugó 2 finales de Mundial de Clubes, una la del 2021 ante Palmeiras, donde ganó 2-1 en tiempo extra, mientras que la primera fue en el 2012, partido que perdió ante el Corinthians por 1-0. Fue la última derrota de un europeo en el Mundial hasta esta edición. En la actual edición, Fluminense suma una victoria y un empate ante rivales europeos, mientras que Chelsea ganó un duelo y perdió el otro, cayendo por 3-1 ante Flamengo. Este será uno de los duelos más desparejos a nivel económico del torneo. Desde que asumió Todd Boehly en 2022, el Chelsea invirtió 1.555 millones de euros en fichajes para su plantel. En ese mismo periodo, el Fluminense gastó 44,8 millones de euros en nuevos jugadores, el 3% de todo el gasto del Chelsea. La diferencia también es enorme en su presupuesto, con el Fluminense pagando 2,6 millones de dólares en salarios por mes, mientras que el Chelsea paga 19 millones por mes. A pesar de estas diferencias, el Fluminense, que llegó como el club con menos chances en el torneo, ha sorprendido al mundo llegando a esta semifinal. Este triunfo trajo una recaudación histórica para el club. Desde el inicio del torneo, Fluminense ha ganado 62 millones de dólares en premios, sumando 21 millones por su pase a semifinales. Esto es 35 millones más del total que ganó en la Libertadores del 2023. No hay que olvidar que el club solo invirtió 34 millones de euros para fichar al plantel completo que está en el Mundial de Clubes y que tiene el presupuesto más bajo de todos los equipos que disputaron los cuartos de final. Renato Gaúcho deberá realizar cambios en su once inicial porque tendrá 2 suspendidos por acumulación de tarjetas, el mediocampista Martinelli y el central argentino Freites. Es posible que ingrese el otro goleador del equipo, Hércules, en el medio, mientras que podría ingresar Manuel en lugar de Freites. Quien está disponible nuevamente es René, su lateral izquierdo, aunque Gabriel Fuentes tuvo una excelente actuación en el último partido. A diferencia de su rival, Fluminense tiene una carta importante a su favor. No jugó tiempo extra en octavos de final, por lo que llegará con menos desgaste a este duelo. Hasta ahora el héroe impensado es, curiosamente, el que tiene más nombre de héroe en el plantel brasileño, Hércules. El número 35 ya apareció en el partido ante Inter de Milán, aprovechando una pelota y anotando el 2-0 final, mientras que ante Al Hilal, minutos después de ingresar, anotó el gol para darle la victoria al equipo. En este tanto hizo todo él, recuperó el balón en campo contrario, llevó la pelota, remató al arco causando un rebote y buscó una posible devolución de Samuel Xavier para luego definir frente al arquero Bono. El mediocampista fue una de las apuestas del club en el mercado de pases y sus goles han pagado por mucho los 4,5 millones de euros que pagó el Flual Fortaleza, su ex equipo. Al principio recibió muchas críticas de los hinchas del equipo, pero ahora todos ya lo tienen en un pedestal. Su ingreso en los momentos oportunos ha sido uno de los grandes aciertos del técnico Renato Gaúcho. En los octavos se vio cómo el equipo fue a defender al técnico de los rivales, mostrando el aprecio que tienen hacia él. Como siempre polémico, dijo que si un gringo conseguía los logros estos, iba a ser destacado, pero como es él, pasa desapercibido. Sin dudas ha jugado de una gran manera, adaptando sus estilos según cada rival y sacando victorias ante clubes con presupuestos infinitamente más grandes.
Chelsea tendrá varias bajas por suspensión en esta fecha, ya que Liam Delap y Levi Colwill recibieron sus segundas tarjetas amarillas del torneo, mientras que sí podrá volver Moisés Caicedo tras no jugar el último partido. Reece James no ingresó de titular ante Palmeiras por una lesión en el calentamiento, pero ya estaría disponible. Tampoco estuvo disponible Benoit Badiashile por lesión. En la defensa podría ingresar Tosin Adarabioyo, mientras que como delantero están las opciones de Nicolas Jackson y también su nuevo fichaje Joao Pedro. Enzo Maresca sorprendió incluyendo al brasileño ante Palmeiras, esto a pesar que solo fue presentado 3 días antes del partido. El club pagó 63 millones de euros por su pase, monto que podría aumentar dependiendo de logros deportivos e individuales. En su debut ya mostró que puede aportar más que Delap o que Nicolas Jackson, ya que creó 2 chances de gol para sus compañeros y completó 2 de 2 regates que intentó. El Chelsea no tiene a un goleador en el equipo, con Cole Palmer siendo el máximo anotador en toda la temporada con solo 16 goles. Esperan que Joao Pedro pueda ayudarlos en este esquema. Es seguro que Maresca intentará cambios en su estilo para este partido, así como lo hizo en cuartos de final. En aquel encuentro, una de sus innovaciones fue que su lateral derecho, Malo Gusto, jugó casi como un interno, con Pedro Neto bien abierto por derecha. La defensa del Palmeiras siempre quedó expuesta con las subidas de Gusto, quien de paso liberó a Cole Palmer para que éste tenga más espacio con la pelota, como en la jugada del gol. En el partido de octavos fue Marc Cucurella el lateral que subió más al ataque, por lo que es difícil saber cuál es el estilo que presentará el Chelsea. En el simulador el favorito para ganar es el Chelsea, con 76,4% de probabilidades de llegar a la final, contra un 23,6% de chances que el Fluminense dé la gran sorpresa. El último encuentro será el más esperado, Paris Saint-Germain ante Real Madrid. Para muchos es el cruce entre los dos equipos más poderosos del mundo en este momento, el vigente campeón de Europa contra el del plantel mejor cotizado del planeta y que ganó la Champions anterior. El PSG clasificó tras un durísimo partido ante el Bayern Múnich. Recién en el segundo tiempo pudo sacar ventaja, primero con un gol de Désiré Doué y al final Ousmane Dembélé marcó el 2-0 final, cuando el equipo estaba con 9 hombres tras 2 expulsiones. Los merengues casi pierden un partido que tenían ganado ante el Borussia Dortmund. Vencían por 2-0 a los alemanes con los goles de los García, Gonzalo y Fran, pero en tiempo de descuento pasó de todo, iniciando por el gol de descuento del Dortmund, luego Kylian Mbappé anotó un tremendo gol y por último un penal para que todo culmine 3-2, con el Madrid sufriendo la expulsión de Dinhausen en la jugada. Existen varios antecedentes entre ambos clubes, en especial en los últimos años. Su primer duelo fue por la Copa UEFA, serie que ganó el PSG tras ganar la serie en Madrid y terminar empatando de local. Desde aquí disputaron 10 partidos más, sumando un total de 5 victorias para el Madrid, 4 para el PSG y 3 empates, un promedio muy parejo. Por la Champions League se enfrentaron en octavos de final 2 veces, en 2018 con el Madrid ganando por 4-1 en el global y la última en 2022. Serie en la que el PSG ganaba por 2 goles faltando menos de 45 minutos, pero Karim Benzema anotó un hat-trick, en parte gracias a un error del portero Donnarumma en el primer gol, para dar vuelta al resultado y asegurar una clasificación épica. Ambos equipos tendrán bajas muy importantes en la próxima ronda. El París no contará con su central titular William Pacho, quien fue expulsado por primera vez en su carrera. El ecuatoriano es líder en minutos jugados en todo el plantel del PSG esta temporada, un dato que confirma su importancia en el once inicial de Luis Enrique. Tampoco estará Lucas Hernández, lateral izquierdo suplente, también por expulsión. El Madrid no contará con su nuevo fichaje Hausen, expulsado por una falta de último hombre ya en el tiempo de descuento. Sin dudas que fue frustrante para Xabi Alonso ver cómo quedaba sin un referente en la defensa cuando el partido ya parecía controlado. La principal historia de este enfrentamiento es que será el primer duelo de Kylian Mbappé ante su antiguo equipo. Además de la posibilidad que deje fuera a los parisinos, o Mbappé está enfrentando al club hasta en los tribunales, porque los demandó por 55 millones de euros en sueldos impagos y por hostigamiento, debido a cómo fue tratado cuando anunció que no iba a renovar su contrato. El francés ya pudo volver tras su gastroenteritis y anotó un tremendo gol de tijera ante el Dortmund, buscando llegar con la mejor forma posible al partido contra su ex plantel. El PSG demostró ante el Bayern que cumple lo dicho por Luis Enrique,
en que no cambia su estilo de juego y siempre busca ser protagonista sin importar la situación. Cuando el equipo estaba con 2 hombres menos, tuvo la intención de atacar a los alemanes y presionarlos. Aquí fue Achraf Hakimi quien subió hasta el área rival ya en tiempo de descuento, esto tras correr más de 10 kilómetros en todo el encuentro. Otros jugadores como João Neves, quien hizo la recuperación de balón para el primer gol de Doué, o Nuno Mendes, quien ganó 12 de 17 duelos, más que cualquier otro jugador en cancha, hicieron un enorme sacrificio para que el equipo se lleve la victoria. Este no fue el mejor partido del París, ya que el Bayern tuvo más la pelota y remató más al arco, pero fue el equipo francés el que tuvo las chances más claras de gol, varias de ellas tapadas por Manuel Neuer. En los momentos más difíciles, el hombre que siempre buscó la pelota en ofensiva fue Khvicha Kvaratskhelia. El georgiano en algunas ocasiones se equivocó de decisión, pero fue el líder en remates al arco, gambetas intentadas y chances de gol creadas, todo por su voluntad de siempre atacar a la defensa rival cuando tiene la pelota. Desde su llegada en enero, es que el equipo se volvió imparable y su presencia es indispensable en el ataque y hasta en defensa, ya que fue el jugador del equipo que más balones recuperó, 7 en total. El Madrid siempre tiene muchas figuras, pero un jugador clave en este torneo ha sido Arda Güler. El joven turco de 20 años no encontraba su espacio en el plantel de Carlo Ancelotti, tanto por lesiones como por cuestiones tácticas. Xabi Alonso decidió que no lo pondría como extremo ni media punta, sino jugaría de volante en este torneo, mencionando que había que aceptar que se equivoque en un nuevo puesto. En el partido ante el Dortmund demostró toda su calidad, dando las asistencias para el primer y tercer gol del equipo. Fue el líder del Madrid en pases intentados con 68, acertando el 96% de ellos. Ningún otro jugador del plantel superó los 47 pases. En este encuentro también fue más agresivo en ataque, intentando 3 remates al arco, aunque ninguno lo pudo convertir. Si mantiene este nivel, será difícil que pierda su puesto en ese mediocampo. El equipo madridista también llegó a esta instancia gracias a la tremenda respuesta de Thibaut Courtois. El arquero belga no tuvo un gran partido ante el Dortmund, pero lo justificó todo en la última jugada, donde atajó un remate de Marcel Sabitzer que parecía un gol seguro. Si ese disparo ingresaba, el Madrid iba a tener que disputar 30 minutos de suplementario con un jugador menos, por lo que era alta la probabilidad de una derrota. Courtois ha salvado al club en incontables ocasiones, y en este mundial ya tuvo una gran actuación ante el Pachuca para asegurar el triunfo con un jugador menos. Es el líder en goles evitados en todo el torneo con 2,6, y gran parte de este número fue sumado por esta última atajada a Sabitzer. El simulador tiene en este duelo como uno que es muy parejo, pero que da una ligera ventaja al PSG, que suma un 53,9% de chances de avanzar contra un 46,1% de probabilidad que el Madrid llegue a la final. Para ustedes, ¿quiénes serán los finalistas del Mundial de Clubes? Para conocer más sobre el torneo, hagan clic en el video de los estadios que se utilizaron en la competencia.